Una vez concluido el curso de capacitación, se empezó con la construcción del modelo propiamente tal. Acá les voy a comentar algunas de las características del modelo. Por ejemplo, este es un modelo multisectorial, tal como fue concebido, un modelo multisectorial porque incluye varios sectores de la economía, o sea, tiene una parte de cuentas nacionales, una parte, la parte fiscal, por supuesto, tiene el sector externo, el sector monetario, financiero, precios, tipo de cambio, o sea, son varios sectores que son incluidos en el modelo. Después, el modelo también es tal como fue construido, es una síntesis de varios modelos, ¿no? Como lo que les comentaba anteriormente. Si bien la base principal del modelo es el modelo RIMSI, por la forma en que fue construido el modelo, usando Excel, tener una hoja para cada uno de los sectores y las variables están interrelacionadas a través de las celdas, ¿no? Y las ecuaciones, pero el modelo incorpora sí elementos, como vamos a ver posteriormente, de otros modelos como el 1, 2, 3, o el modelo de Pollack o Mikkelsen, o el modelo insumo-producto también, para desagregar sectorialmente las proyecciones. Eso también les voy a mostrar en esta presentación. Otras características del modelo: es un modelo real financiero, porque incluye la parte real de la economía, las transacciones corrientes entre los sectores, pero también las transacciones financieras. Es un modelo dinámico recursivo porque proyecta para varios años, ¿no? O sea, entonces ahí podemos ver los efectos de corto plazo y más de mediano plazo de las políticas, de la política fiscal principalmente. Es un modelo con orientación fiscal, porque el énfasis sí es la parte fiscal. La mayor desagregación, la mayor cantidad de módulos que se incluyen en el modelo están referidas a la parte fiscal, al sector fiscal. Es un modelo adaptado a las características de cada país, o sea, utilizamos como base para organizar la información, las ecuaciones, los balances, los formatos que tradicionalmente o normalmente se utilizan en cada país para presentar el balance fiscal, la balanza de pagos. O sea, trabajamos con formatos oficiales, ¿no? Así que son fácilmente reconocibles porque son los que se manejan habitualmente para ver, por ejemplo, la balanza de pagos, el balance fiscal, los balances monetarios, balances financieros. O sea, está hecho a medida del país, digamos, y en cada uno de los países a veces las necesidades y la disponibilidad de información son diferentes. El modelo es fácil de usar, de actualizar y expandir. El hecho de que sea hecho en Excel hace que sea fácilmente utilizable. Todo el mundo conoce el Excel, maneja muy bien ese programa, entonces es fácilmente entendible, digamos, y además, si uno quiere en algún momento ampliar el modelo o hacerlo más sofisticado, porque uno puede, en vez de poner una relación simple que muchas veces se utiliza para calcular una celda, quiere utilizar econometría y una ecuación econométricamente estimada para calcular esa variable, entonces fácilmente cambiable y adaptable. O si, por ejemplo, se quiere incluir un módulo adicional, como el caso de Costa Rica, por ejemplo, vimos que la parte de lo que es la negociación salarial en el sector público es un factor importante que requiere ser analizado en más detalle. Entonces se puede crear un módulo especial, una hoja especial dentro del programa donde se utilice una mayor desagregación de los funcionarios públicos por años de antigüedad, por nivel de calificación, y eso les hace acreedores a diferentes tratamientos en términos de negociación salarial. Entonces, y eso es algo importante dentro del proceso de formulación del presupuesto. Entonces sí se puede tener un módulo específico para ese aspecto. Ahora, finalmente, el tema de la apropiación, la sostenibilidad del modelo. En general, este proceso se realiza con funcionarios de las unidades. En el caso de la DAP trabajamos directamente, o sea, básicamente nosotros, en mi caso fue un poco guió la forma de hacer el modelo, pero los que elaboraron el modelo propiamente tal fueron funcionarios de la misma unidad. Entonces hay una garantía de que el know-how se queda en casa, ¿no? La persona se capacita y entiende y es capaz de manejar a las personas que están trabajando. Lo mismo sucede en el caso de Costa Rica, están trabajando directamente y ellos son los que están construyendo el programa.
último punto de esta parte, la parte del énfasis fiscal del modelo. ¿Por qué digo que tiene énfasis fiscal? Yo les había adelantado que el sector fiscal es el que tiene la mayor desagregación, hay más módulos dentro del modelo que están orientados al tema fiscal. En el caso de Guatemala, por ejemplo, hay un módulo de impuestos, donde se proyectan impuesto por impuesto y además por sectores, ¿no? Entonces tenemos diferentes fórmulas, diferentes metodologías para proyectar cada uno de los impuestos. Y por lo tanto, por ejemplo, como tenemos las recaudaciones por cada uno de las ramas de actividad donde se recaudan los impuestos, entonces la estructura de recaudaciones es afectada, por ejemplo, por si es que existe un cambio en los crecimientos sectoriales, ¿no? Eso afecta la recaudación. Por ejemplo, si cae el petróleo, cae el precio del petróleo, sí va a afectar a una particular tipo de impuesto, y eso va al final a afectar a las recaudaciones en términos proporcionales al peso de ese impuesto específico y del sector donde se lo recauda. O sea, se llegó a ese nivel de desagregación, digamos, pero sí se vio que en ese caso, en el caso de Guatemala, era importante tener una desagregación de ese tipo para captar estos efectos sectoriales, sus efectos sobre la recaudación. Entonces después lo vamos a ver en realidad cuando veamos en la segunda sesión esta parte. Está el módulo de financiamiento y deuda pública, donde se tienen las diferentes alternativas de financiamiento que tiene el gobierno, y ver cada una tiene diferentes costos, entre financiamiento interno, financiamiento externo. Financiamiento externo tenemos la deuda que se contrata con organismos multilaterales, pero también está la colocación de bonos, de eurobonos, y cada uno tiene un costo diferente. En el financiamiento interno también. El Banco Central no le presta al gobierno por la ley de independencia del Banco Central, pero entonces el gobierno tiene que colocar internamente bonos también, los puede colocar en moneda nacional, en moneda extranjera, y cada uno tiene un diferente costo. Y por ejemplo, si hay una devaluación o sube el tipo de cambio, entonces eso va a afectar al costo de una deuda más que otra. Entonces uno puede calcular un costo implícito de toda la deuda y ver cuál podría ser la mejor estrategia de endeudamiento del sector público, en este caso, con tal de, por ejemplo, reducir el costo de la deuda. Entonces uno puede analizar a través de ese módulo las diferentes estrategias de endeudamiento que podría tener el país. Después hay un módulo de transferencias corrientes y de capital, son las transferencias que realiza el gobierno central a los gobiernos subnacionales. Entonces hay fórmulas establecidas constitucionalmente sobre qué impuestos deben ser coparticipados a los gobiernos subnacionales, y eso también está modelado en bastante detalle en el modelo. Y está el módulo de indicadores fiscales que les acabo de comentar, donde se calcula cada uno de estos indicadores, con el balance estructural, el impulso fiscal, la brecha del PIB, o los indicadores de sostenibilidad de la deuda. Entonces, por eso que decimos que este modelo es un modelo de orientación fiscal, que así debería ser, porque está construido para que lo maneje y lo utilice el Ministerio de Finanzas. A los sectores incluidos en el modelo, como decíamos, este es un modelo multisectorial. Bueno, el modelo tiene las cuentas nacionales, donde se calcula el PIB por el lado del gasto, por el lado de las industrias, por el lado de los ingresos, del sector externo, que es básicamente la balanza de pagos. La parte fiscal debería incluir, digamos, todos los sectores. Ahora esto está también a veces limitado por la disponibilidad de información, pero la idea sería de que se tenga información no solamente para el gobierno central, sino también para el resto del sector público no financiero. Está el sector monetario, que es básicamente el balance del Banco Central, el sector financiero, los bancos, como es el caso de los bancos comerciales. Ahora sí, por ejemplo, en un país se ha hecho una reforma de pensiones y existen los fondos de pensiones privados, eso también sí se puede incluir dentro, se debería, obviamente se tiene que incluir dentro del modelo como un sector aparte. Está el sector de los precios y tipos de cambio, donde está, por ejemplo, el cálculo del IPC, el tipo de cambio, los refractores del PIB, las exportaciones e importaciones que se
proyectan separadamente el caso de las exportaciones. Las importaciones normalmente se calculan en forma endógena en base al crecimiento del PIB y de las variables como de inversión o el consumo, ¿no? Entonces el modelo funciona de la siguiente forma. Hay una hoja de supuestos donde se incluyen las variables exógenas, por ejemplo el precio del petróleo o alguna variable que sea determinada exógenamente, como las tasas de interés internacionales que afectan el costo de la deuda, donde se realizan los cambios y se proyectan los escenarios en términos de estas variables exógenas. También en esa misma hoja de supuestos están las variables que consideramos como variables de política, como los impuestos, las tasas de impuestos, la eficiencia tributaria, la recaudación, el gasto público, la inversión pública. Y una vez que definimos los escenarios en base a estas variables exógenas, el modelo hace los cálculos y se tiene una hoja de resultados, que es una hoja de resumen, que la vamos a ver más adelante, donde se muestran las principales variables macroeconómicas. Es básicamente una hoja o una hoja de mando, ¿no? Donde tenemos por sectores cada una de las variables más importantes. Les voy a explicar un poco cómo funciona el modelo, cuál es la lógica de este modelo. Si bien los modelos, este modelo en particular, muchos modelos, tienen mucho detalle porque están cada uno de los balances, ¿no? O sea, tenemos, por ejemplo, el caso del sector público, del sector gobierno, un detalle de lo que son los ingresos totales, ingresos corrientes, ingresos tributarios, por ingresos tributarios, la renta interna, las recaudaciones por aduana, y dentro de la renta interna incluso podemos tener los impuestos, qué sé yo, y así por el lado de los gastos también. O sea, el detalle es muy grande, pero no importa cuán detallado, digamos, es el modelo, al final se basa en una lógica que uno puede describirla en pocas ecuaciones, y esa lógica va a estar presente ya sea en términos de un modelo muy agregado o muy desagregado. O sea, eso no cambia, pero sí es importante. Voy a dedicar un poco de tiempo a esta parte para que ustedes vean cómo está estructurado el modelo y cuál es la lógica de funcionamiento de este modelo. Entonces, acá están las ecuaciones. Aquí vamos a ver cuántas ecuaciones tiene el modelo y cuántas variables independientes o dependientes endógenas resuelve el modelo. Esta es la parte de la producción, de cómo se determina el PIB y la inflación. Al final ustedes pueden ver que es una curva de oferta y de demanda agregada. La ecuación 1, que determina el PIB potencial, que es el PIB que puede crecer el país dada la acumulación de factores de producción. En este caso es muy simple, podemos usar una función de producción, pero en el caso del modelo de Guatemala se usa una relación tipo ICOR, ¿no? De la razón incremental capital producto, que quiere decir que con la tasa de inversión del año pasado, ¿ya?, se determina el potencial de crecimiento del PIB este año. Entonces eso nos hace variar este PIB potencial, que sería como un PIB de pleno empleo en el tiempo, ¿no? O sea, pero en el corto plazo esta oferta de largo plazo está fija, está dada por un modo. Después tenemos la función de demanda, que es la ecuación del producto, que vendría a estar representada en este gráfico por estas curvas de demanda, ¿no? Entonces, si cambia el gasto público, el consumo, la inversión, esta curva se va a mover hacia la derecha o hacia la izquierda. Y esta función, donde tenemos el cálculo de la inflación, que depende del nivel de inflación anterior, más la diferencia que hay entre el PIB, el crecimiento del PIB de corto plazo y el potencial, serían las curvas de oferta de corto plazo. Entonces, si la curva de demanda está por encima del PIB potencial, la inflación va a ser mayor, que esta va a estar dada por esta ecuación, y si la curva de demanda agregada está por debajo del PIB potencial, la inflación va a tender a ser menor. Entonces, es un poco cómo se determina el producto y la inflación en el modelo. Otros conceptos que son importantes en el modelo son estas dos ecuaciones. Está dado por estas dos ecuaciones.
En la ecuación 5 tenemos la determinación, el uso de la producción nacional. Este es el PIB, ¿no? El PIB, lo que se produce internamente, tiene dos destinos. Uno es el mercado interno y el otro son las exportaciones. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que lo que se produce internamente o va al mercado interno o va al sector, al sector externo, ¿no? como exportación. Y por otro lado está la absorción, que es la demanda interna, el consumo interno por todos los sentidos, el consumo privado, más el gasto del gobierno, más la inversión, que tiene dos fuentes para satisfacerla, digamos. Uno está la producción nacional, que es justamente esta, o sea, lo que se produce internamente y se vende internamente, y la otra es la parte importada, ¿no? O sea, esa es la desagregación. Es decir, que desde el punto de vista de los productores, lo que se produce, acá hay una frontera de producción, va a las exportaciones o va al mercado interno, o sea que sería esta primera opción. Y el punto de equilibrio va a depender de los precios relativos entre el precio de las exportaciones y el precio de las mercaderías producidas internamente y vendidas internamente.